Hay momentos históricos de los cuales uno tiene que acordarse siempre. Y en el día de hoy se cumplen 50 años de la muerte de uno de los personajes más siniestros, más nefastos del siglo XX y por lo menos de todo Occidente, que es la muerte del dictador fascista español Francisco Franco. Aquel que gobernó después de dar un golpe de Estado, dar un golpe de Estado y provocar una guerra civil, una masacre, una guerra civil entre 1936 y 1939, que gobernó España entonces hasta que murió plácidamente en su cama, tranquilo, después de 30 años, ¿no? Porque asumió en el 39 y murió en el 75. Por eso se cumplen hoy 50 años de su muerte, que como digo, fue tranquilamente en su cama, rodeado de sus amigos y de sus familiares, allí en Madrid, en España. Gobernó esa España de tanto dolor, de tanto sufrimiento que provocó este hombre. Este hombre en realidad era un hombre de poca monta, era un soldadito allí en lo que es Marruecos hoy, estaba ahí en una caserna, pero fue el peón servil de esa rancia burguesía, alta burguesía, casi que aristocrática, española, madrileña, que todavía sigue, ¿eh? Uno camina por la calle Serrano y se los encuentra allí en Madrid y en Barcelona, en diferentes puntos, chapados a la antigua, anticuados, pero absolutamente fanáticamente católicos, obviamente que no apegados a los valores, a los verdaderos valores católicos, sino que apegados a esa tradición, familia y propiedad, que son los valores del retroceso. Y este Franco, que ya digo, se sublevó en el 1936 contra la República que gobernaba España en aquel momento, con muchas contradicciones y quizás es un capítulo siempre difícil, interesantísimo, porque había de todo allí, había todos los grupos políticos, todas las pasiones, hasta la pasionaria también, Partido Comunista, en una Europa 1936-1939, es fácil ubicarse, en una Europa dominada cultural y ideológicamente dominada por el nazismo de Hitler. Todos los países, las élites de todos los países simpatizaban con Hitler. Algunos eran sus aliados, obviamente Mussolini y otros países de Europa Central, pero el resto simpatizaban con mucho cariño con Hitler, ¿eh? A Hitler no le costó nada conquistar Europa, no le costó nada, nada, fue un paseo. Es más, todavía se lo estudia como un caso bélico rarísimo. Fue un paseo. Conquistó Francia, llegó a París en 10 minutos, creo. Es como si hoy le mandaran un WhatsApp al gobierno de Macron y llegó a París. Creo que duró 6 semanas, un mes y medio más o menos, ya estaba paseando Hitler por París dominada. Para dar un ejemplo. Los franceses obviamente que no resistieron, no, sí, hubo muertos y demás, hay toda una leyenda allí, pero que fueron más que nada los comunistas de la época, los resistentes de la época. Mi abuelo fue uno de ellos, no murió en la guerra, pero la pasó mal, la pasaron mal. Pero el resto, sobre todo la burguesía francesa, como el resto de las burguesías europeas, simpatizaba y aplaudía y levantaba el bracito cada vez que pasaba Adolfo, ¿eh? Sí, sí, les gustaba. Bueno, allí llegó entonces don Francisco, era un monigote, era un cero a la izquierda, pero que les venía bien a esa rancia aristocracia española, que aún sigue vigente, insisto, aún sigue vigente. Uno va por allí, por algunos barrios de Madrid y los ve. Caminas por la calle Serrano, por Ortega y Gasset, todo eso todo muy elegante, chapado a la antigua, gente muy antigua, pero que todavía cree que tiene aires aristocráticos. Entonces, allí lo pusieron a Francisco Franco, más o menos lo que pasó con Pinochet. Pinochet era un don nadie, era el más insignificante de los militares de la época, pero
el más obediente, el más dedicado, dedicado, Pinochet. Entonces, estos personajes siempre los tienen a mano porque les sirven. Así que don Francisco Franco sumió a España en un periodo de oscurantismo, de represión, de precariedad, aquí en Uruguay y en Argentina, en fin, el resto del mundo. Llegaron muchísimos españoles, inmigrantes, que llegaban corridos por el hambre, directamente por el hambre. Muchos por la represión política. Allí los grandes poetas, Alberti, y todos esos que ya ni me acuerdo, ahora que digo la verdad, no me acuerdo. Pero aquello tan trágico que tuvo esa represión, porque fue obviamente contra el pueblo español, contra sus valores, contra sus oportunidades de crecimiento, en fin, de consolidarse como un país progresista. España la asumió en la represión contra los trabajadores, contra los movimientos políticos de izquierda, contra la cultura, no por casualidad, Federico García Lorca, Miguel Hernández, en fin, todos esos poetas que hemos leído y estudiado y deleitado, nos han deleitado la generación del 23, la pensión de estudiantes, en fin, todo eso no es lo más importante, porque lo más importante fueron los asesinatos de esas fosas comunes que todavía siguen existiendo, y esa guerra civil que fue tan cruenta, de un lado como del otro. Así que don Francisco murió tranquilamente en el 75, pero un par de años antes se ocupó Francisco de darle una continuidad a ese régimen nazista, fascista. Él era un aliado de Hitler. Es más, cuando Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania, no fue al revés, Alemania no le declaró la guerra al mundo, fueron los ingleses y los franceses los que declararon la guerra a Alemania en 1939. Hitler lo primero que hace es buscar a sus aliados, para ver con quiénes cuento. Y a uno que presionó mucho, que trató de seducir, de alentar, fue a Francisco Franco, que era nazi. Francisco Franco adhería completamente a la ideología fascista y nazista de la época. Lo que ocurre es que Franco trataba de explicarle que él acababa de salir de una guerra civil, que el país estaba destrozado y que no contaran con él en términos de participación beligerante, como lo fue Italia y como lo fueron Japón y otros países, junto a Alemania. Entonces, pero adhería ideológicamente, culturalmente y en los métodos. Pero don Francisco, que como digo murió en el 75, previamente, un par de años antes o un año antes, se ocupó de garantizarle a España la continuidad de algo parecido, no era lo mismo, al franquismo. Y fue la designación de un don Juan Carlos de Borbón y Borbón como sucesor de la instauración de una monarquía constitucional en España. Uno de los momentos que también es muy triste, sobre todo viendo quién es don Juan Carlos, aquel joven que llegaba como aparentemente el garante de la Constitución del 78, 79, fue unos años después. En realidad terminó siendo un hazmerreír, una vergüenza, un hombre que no estaba a la altura de sus obligaciones históricas, que lo único que buscaba era placer con chicas, salir con chicas, hacer deporte y sobre todo aumentar su fortuna personal. Así es que hoy está tirado allí en Arabia Saudita, no, está en Dubái, está con las monarquías del Golfo, eh, llegando a su vejez, al final de su vejez, es un hombre que tiene como 90 años, más o menos, cuidando de su dinero, preocupado por su dinero, obsesionado con el dinero, como Trump. Se hacen viejos, estos viejos que toda la vida fueron codiciosos, la codicia los perdió, la codicia por el dinero los perdió, y cuando se hacen viejos acentúan aún más sus defectos o sus características, que es
en este caso la codicia, refunfuñando porque el que lo expulsó de España o le sugirió que se fuera de España fue su propio hijo, Felipito, el rey, que le dijo, papá, acá de lo que se trata es de que conservemos la corona, tiene que haber corona, mi hija va a ser mi sucesora, tenemos que preservar la corona y la fortuna. Y tú aquí te has robado tantos millones de euros y además está demostrado, no es que hay una duda, un youtuber que dijo, alguien, no, no, ya todo el mundo sabe, salió en los periódicos. Es más, en los servicios de inteligencia y de Hacienda ha dicho que si no fuera porque este hombre tiene una cosa rarísima, inmunidad constitucional, debería estar preso, porque han salido los audios, se ha demostrado 100% que recibió coimas, mordidas, comisiones ocultas por interacciones con empresas y es más, hizo la estupidez, un hombre grande, ya tenía como 80 años y se puso de novio con una, 80 años más o menos tenía, se puso de novio con una princesa alemana, bueno, bastante veterana también, pero se ve que era bonita en su juventud, y se enamoró de ella, y como no sabía qué hacer él con 62 millones de euros, se los mandó a ella en una cuenta allí en Suiza y le dijo, me los cuidas. La princesa alemana, muy princesa y muy alemana, pero reviva, le dijo, sí, sí, mándamelos. Y cuando se los mandó, y al tiempo le dijo, bueno, devuélvemelos. Le dijo, no, le dijo la princesa alemana. Le hizo. No solamente, como dicen siempre los latinos, somos los truchos y los avivados y aprovechados. Los alemanes son re avivados, re aprovechados, re truchos, como todos en el mundo, a cierto nivel. Entonces la princesa alemana le dijo a su enamorado, a su picaflor de 80 años, le dijo, no, mira, los 62 millones de euros, tú me los regalaste. Es más, los he declarado en Hacienda acá en Alemania, en Suiza, no sé dónde, he pagado impuestos, no sé, le habrán cobrado 5 millones o 10 millones, pero los otros 50 son míos. Y el hombre entró en cólera, están los audios, yo los escuché hace un tiempo, en el que él insulta, no a ella, porque ella nunca le atendió el teléfono, obviamente, al abogado, que puede ser que ella me ha quitado el dinero, era mío, las comisiones, yo nunca se lo regalé. Sí, sí, todo muy bien, pero la princesa alemana le dijo, no, mire amigo, no, no, no hay, no hay nada. Olvídense, le dijo la alemana. Y la alemana está con sus hijos allá viviendo, la buena vida. Bueno, qué sé yo. Así viven esta gente, los Rothschild, los banqueros de la sinagoga, viven peleados entre padres, hijos, familias destrozadas, les salen enfermedades porque se angustian tanto y se estresan tanto que les aparecen las peores enfermedades, y todo por millones de euros que nunca podrían gastar, porque 62 millones de euros. Este señor que ya era rey, que no gasta en nada, no gasta en nada, ni un café, va a tomar un café a la esquina y no lo paga, alguien se lo paga. Y por 62 millones de dólares, amargado, un escándalo nacional, la corona está en pésimas condiciones, o sea, todo mal. Y por 62 millones de euros, a los 80 años, ¿cuántos euros necesita este muchacho? ¿En qué los va a gastar? ¿Qué quiere hacer? La codicia de esta gente, de las clases dirigentes, de estas aristocracias, como también latinoamericanas, ¿no? Está tan desenfrenada, los hijos se pelean. Acá hay un tal Constantini, yo voy a dar el caso porque me lo contó mi mujer allí en Miami cuando estuvimos hace un par de meses y veíamos el edificio. Hay un hombre que viene de las finanzas que se llama Constantini, un hombre que debe tener 80 y pico de años. Muy bien, yo lo conocí una vez, en un evento social lo conocí. Es un amante del arte y como yo soy aficionado del arte, hablamos de arte. Pero esto hace como 20 años atrás. Un hombre muy interesante. Lo cierto es que este hombre viene de ser un mago de las finanzas, ultramillonario, y ya desde hace años se dedica al... Voy a contar la historia porque es interesante, creo. Bueno, ustedes me dirán, si no les interesa, cambiamos. Este hombre se dedica desde hace muchos años a los desarrollos inmobiliarios. Hace
edificios, barrios, hay un barrio, una zona muy bonita allí al norte de Buenos Aires que se llama Nordelta. Él lo ha desarrollado, es un desarrollador, un mega desarrollador de verdad, no como Trump, que es trucho total, ¿no? Este es un desarrollador, construye barrios, edificios y más. Y también en los Estados Unidos, por eso digo, en Miami hay una construcción muy bonita allí en Key Biscayne. Y mi esposa me contó en esas cosas, conversación de playa con la familia, me dice, este hombre se casó, tiene 80 años o más, con una joven, creo que tiene 30. Me mostró mi mujer la foto, muy bonita la chica. Y lo cierto es que este hombre ya tenía 2 o 3 hijos mayores, que deben tener, el tipo de tener 80, los hijos tendrán 50 años, que son los que además llevan adelante el negocio y bueno, van a ser los herederos de una mega fortuna, es una mega fortuna. Bueno, lo cierto es que este hombre, este señor anciano, este, es el dueño además para aquellos que han ido allí a Buenos Aires, del muy bonito Museo Malva, Museo de Arte Latinoamericano. Muy bonito, muy bonito. Tiene allí unos Alampur buenísimos. Tiene un arte muy bonito. Es un hombre aficionado al arte y ha destinado mucho dinero a eso. Lo cierto es que se enamoró de una joven, o la joven lo enamoró, nunca sabremos, bonita ella, muy bonita, y los hijos se empezaron a poner nerviosos porque dijeron, bueno, papá ella llegará al final de su vida y heredaremos la fortuna, mega fortuna. Bueno, lo cierto es que este buen señor no solamente se enamoró, sino que se casó con ella. Se casó con esta chica que es adorable con él, lo ama, lo cuida, imagínate, lo cuida, es una mega fortuna, lo cuida, lo trata bien. Y los hijos ya ahí dijeron, no, pero se casó, se opusieron los hijos, le hicieron la vida imposible a este hombre. Salen a los medios de comunicación y dicen que, que es una locura esto, que la chica, que la señora, viuda negra, no se sabe, no sé, estoy dándole color porque no se ven los detalles. Pero lo peor es que hace 2 años tuvo un hijo o una hija con esta chica. Bueno, ahí fue el final. Bueno, ¿por qué hablo de todo esto? Porque hay una guerra interna. Este hombre que llega, el tipo está, por lo que entiendo, súper enloquecido con su hija, lo cual es lógico. Imagínate, a esa edad, una criatura, una niña, la luz de sus ojos, con una esposa, multimillonario, ella muy bonita, la esposa lo acompaña, no es de estas que creen que es más que él. No, no, ella sabe cuál es su lugar, pero bueno, en fin. Lo cierto es que el hombre tiene todo para ser feliz al final de su vida. Bueno, sus hijos prácticamente le han declarado la guerra por el dinero. Entonces uno dice, esta gente, estos codiciosos, la codicia de estos ricos es tal, es tan desmesurada que teniendo todo lo que tienen, no pueden perder nada. Porque bueno, uno puede decir, los millones que tendrá este señor o que tienen muchos, dice, bueno, lo tenemos que repartir entre 3 o 4, bueno, nos quedarán 20 millones a cada uno. Bueno, no está mal, 20 millones, siendo que en España el salario medio, lo que gana la media de las personas en España es 1.200 euros por mes brutos. 1.200 brutos. O sea, 1.000 y algo, el 1.000 eurista. Y con eso la mayoría de las familias tienen que asumir, afrontar la renta de un departamento, de una casa, de una vivienda, muy precaria siempre, mandar a sus hijos a la escuela, por eso no tienen hijos, porque claro que vas a tener hijos y después hay que comprarles zapatillas, hay que darles de comer, hay que comprarles cosas, gastar en su educación, en su salud, entonces mejor no tenemos hijos. Entonces, si tienen que repartir algo, uno puede decir en estas fortunas, bueno, tanta codicia tienen. Por eso, cuando ustedes vean que hay un candidato, porque siempre mucha gente dice, yo prefiero votar a un candidato a la presidencia que sea empresario multimillonario, porque pienso que no me va a robar. Un Sebastián Piñeira en Chile, un Mauricio Macri en Argentina, un Noboa en Ecuador, o un Trump en Estados Unidos. Dice, no, no, es un multimillonario, él no va a robar, no necesita. Bueno, eso es porque la gente no conoce a los ultra ricos. Los ultra ricos siempre, siempre, no falla, ¿eh? Siempre quieren más. La diferencia con el pobre que llega a presidente o a primer ministro
o a ministro, o a algún cargo, a diputado. La diferencia es que el pobre no sabe cómo robar. Piensa que va a un ministerio, entra, hay una caja fuerte, abre y se lleva la plata, que es más o menos lo que hace. En cambio, los ricos saben cómo robar, saben, saben cómo sacar el dinero, qué comisiones ganar. Por ejemplo, el FMI le presta a Macri en Argentina 46.000 millones de dólares. Perfecto, el dinero llega. Lo que nadie sabe es que él y su gente reciben una comisión oculta en Ginebra, en Liechtenstein o en Bahamas o donde sea. Y no queda traza de eso. Ellos saben cómo robar, saben, tienen abogados, tienen contables que saben cómo dibujar y enmascarar el dinero. Los pobres, los que estaban con los Kirchner, por ejemplo, los peronistas, agarraban el dinero y se lo escondían en... Lo primero que hacían era, se divorciaban de la mujer, se ponían de novio con la secretaria, le ponían teta, la pintaban de rubio y se compraban una mega casa y un auto lujoso. Bueno, ya está, amigo, no hay mucho que investigar, usted va preso. En cambio, Macri y los socios de él son nenes bien que desde hace décadas, hace desde generaciones que hacen trampas, engaños. Macri estaba condenado ante la justicia por contrabando agravado con Uruguay, con las empresas Fiat que él representaba, el padre, empresas ocultas, ya saben cómo hacer. Entonces, por eso, nunca voten un millonario, porque siempre los va a engañar. O Guillermo Lasso en Ecuador. Ya están en el negocio. Te van a robar sin que te des cuenta. Además, después lo llevan a juicio y no, yo no tengo nada. Siempre fui millonario, siempre tuve aviones, siempre tuve barcos, siempre tuve casas. ¿Se entiende? Bueno, pero vamos a lo importante. No los quiero aburrir con esto que son anécdotas, que tiene que ver con esto de Juan Carlos. Porque claro, Francisco Franco, que hoy digo se cumplen 50 años de su muerte, plácida y tranquila en su cama, previamente dijo, y todo este esfuerzo que yo he hecho, habrá dicho Franco, aquella guerra que tuve que enfrentar, masacrar a tanta gente, torturar a tantos, una cosa espantosa la España que vivió, el oscurantismo más tremendo durante 30 años va a quedar en la nada cuando yo me muera, porque encima él no tenía hijos, varones, en fin, no tenía un sucesor natural. Entonces dijo, la mejor idea es, les pongo un rey, traigo un Borbón, no al que corresponde, no al papá de Juan Carlos, porque ese es medio rebelde y no lo voy a poder dominar, a que se llamaba Juan también, creo. No, no aburres para nada, me dice Rafael Castro. Bueno, muy bien. El padre de Juan Carlos, que vivía, que era de última el que le correspondía en la sucesión al trono, Franco no lo quería, no me acuerdo bien por qué. Pero lo cierto es que lo hacen dimitir o abdicar a su título al padre de Juan Carlos para que asumiera Juan Carlos, que era en ese momento, lo veremos ahora, bastante joven y era más modelable, pero sobre todo era más porquería de tipo, era una basura de tipo, ya lo es ahora, lo era de joven. Porque esta es otra gran enseñanza que les quiero compartir. Quien de viejo, quien de joven es una porquería, una inmundicia, un mal amigo, un traidor, de viejo generalmente va a ser igual o peor. Esto no hay viejito bueno porque es viejito. No necesariamente. No por ser viejitos es bueno. Generalmente, sobre todo en el caso de las mujeres, aprenden y sacan conclusiones y la vida las hace más inteligentes, más reflexivas. Las mujeres son capaces de cambiar. Los tipos, en general, no. Entonces, esta basura, que es Juan Carlos, el rey, el emérito, ya era una basura de joven y por eso don Francisco Franco, se dio cuenta, era un viejo vivo, dijo, a este lo hago a mi forma". Entonces, efectivamente, lo prepararon, lo hicieron estudiar, academia militar, fue a un colegio, etcétera, y lo fueron preparando. Y llegó para traicionar a España, obviamente. Él lo único que quería era llegar a rey, ser el gran rey, dedicarse a las mujeres, a los deportes, un fanático de los deportes, y acumular una gran fortuna, cosas que sin duda realizó. Ahora muere como un miserable, odiado por su pueblo, en España no lo quieren, un mentiroso, se supo que
que allá en el 83 o 81, cuando el militar, el coronel Tejero, intentó dar un golpe de Estado, que fue con unas ametralladoras a las cortes y demás, él era cómplice. Él, si ganaba Tejero, iba con Tejero. El rey, de esto que fue el rey que salvó la democracia, es una mentira, porque además esa aristocracia madrileña y catalana, y vasca también, esa rancia aristocracia, antipopular a muerte, racista a muerte, construyeron a través de sus medios de comunicación una imagen de un rey bueno, un rey ecuánime, que legislaba y que estaba por encima de todo. Era toda una mentira, si todo lo sabía. Yo sabía que no soy ni español, yo lo sabía, que era un tránfuga, que le gustaba la joda, etcétera. Imagínate cómo no lo sabrían ellos, pero lo ocultaron. Ahora se sabe que ocultaron todo, que engañaron, que manipularon, que el tipo no daba para nada. Pero bueno, ya en aquel momento, don Juan Carlos era una porquería de tipo que el dictador Franco se dio cuenta y dijo, pongo a este que va a cumplir el rol de rey y como es un bandido va a ser de esto una joda. Y los que van a gobernar van a ser la rancia oligarquía, aristocracia española. Dicho sea de paso, y siempre yo como uruguayo felicito al pueblo argentino y a su expresidente Raúl Alfonsín, quien fue el único, yo creo que fue el único caso en la historia, en la que inmediatamente después de una sangrienta dictadura tan horrible como la de Videla y la dictadura militar argentina, inmediatamente después, con los responsables vivos, los llevó a juicio y los enjuició y los puso presos. Eso lo hizo Raúl Alfonsín en el juicio a las juntas militares. Y había que tener mucho coraje, mucho huevo, mucha vocación y mucha claridad para hacer eso en aquel momento. O sea, los dictadores vivían y un día dejaron de ser dictadores, un 10 de diciembre, creo que fue un 10 de diciembre, 1983 creo que fue, y al día siguiente, con ellos vivos, todavía en los cuarteles, les dijo, ahora les voy a hacer un juicio, los voy a llevar y los voy a poner presos. Fue un juicio memorable que duró un par de años. Después vino Menem y quiso limpiar todo, porque Menem trabajaba para el Departamento de Estado, para la CIA, para allá, para el norte. Quería hacer todo bien con ellos, una porquería. Y entonces, y después vino los Kirchner que terminaron de poner los presos a los dictadores. Pero los Kirchner fueron 15 años después, era más fácil hacerlo al día siguiente del fin de la dictadura. Así que al pueblo que lo votó en realidad, a Raúl Alfonsín y a todos los que lo acompañaron, porque él no lo hizo solo, a todo ese pueblo y a todo ese gobierno de Raúl Alfonsín. Yo no tengo ninguna simpatía ni por el Partido Radical, quiero aclararlo, no es con eso, es simplemente con un hecho histórico. A ellos un saludo. En cambio, a don Francisco Franco, que mató gente, que asesinó, que torturó, que llevó a España al oscurantismo más absoluto, le mandamos esto. Bueno, lo cierto es que antes de morirse, un poquito tiempo antes de morirse, don Francisco produjo entonces su obra maestra, que fue encolumnarlo, ponerlo al fantoche este de rey, al rey de pacotilla, llevarlo, ponerlo como rey. Y el tipo aceptó, dijo, muchas gracias, don Francisco, yo le debo todo a usted, aquí está. Finalmente se resuelve el dilema. En julio del 69, Franco designa a Juan Carlos como su sucesor a título de rey. Queda proclamado sucesor a título de rey la jefatura del Estado y para en su día su Alteza Real el Príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia el jefe del Estado y su generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18. Y Franco ni lo mira. Es el body language es total, un desprecio, dice, sí, dale, decí lo que quieras, ahí estás por mí. Ni lo mira. En julio de 1936. Lo aplauden a Franco, muy bien, un campeón, un campeón realmente. Y este muchacho llegó entonces a rey
Francisco se murió y vino un periodo muy turbulento en España, que fue allí un tal Adolfo Suárez, que asumió, que venía del franquismo, asumió como primer ministro, jefe de gobierno, y que confesó, ya lo he puesto varias veces ese video, no sé si lo tengo por aquí, a ver si lo encuentro, donde él dice, bueno, hubo una constitución, había que escribir una constitución, a ver si lo tengo a mano. No lo tengo a mano, debería tenerlo. Bueno, voy a pedirle a los compañeros que me ayuden a buscarlo. Quizás, bueno, no lo encuentro a mano. En un video en el que quien muerto Franco, el que sigue es Adolfo Suárez. Bueno, lleva el nombre del aeropuerto de Madrid, ¿no? Adolfo Suárez, creo que es. Un hombre astuto, inteligente, de centro, más o menos de centro. Había sido algo de Franco, o sea, tampoco, no era Che Guevara, pero se pone de acuerdo con Felipe González, que había tomado el control del Partido Socialista, del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, con la ayuda de la CIA. La CIA ayudó a los líderes del Partido Socialista Español a consolidarse como una alternativa a la dictadura. Si no eran ellos, eran los comunistas, entonces mejor pongamos un partido socialista. Los socialdemócratas siempre son grandes traidores, siempre trabajan para ellos, hablan de derechos y esto y de lucha de clase y demás, pero en realidad son empleados de, como lo han demostrado a lo largo de todos estos años, de esa aristocracia. En todo caso, se escribe una nueva constitución que prevé que el jefe del Estado es el rey y que la monarquía es la garante de la democracia y de la Constitución. Y Adolfo Suárez, que como digo era el jefe de gobierno, en una entrevista que está en televisión, que ya la hemos visto, en un momento él tenía algo así como si fuera esto, un micrófono puesto aquí, que le habían hecho una entrevista en televisión. Muy bien, habló, todo mentira lo que dijo. Y terminada la entrevista, se corta todo, siguen grabando, filmando y siguen grabando. Y él hace así, cubre el micrófono, pensando que con eso tapaba lo que se iba a decir, y él dijo, pudimos poner a último momento la cláusula en la nueva constitución según la cual el jefe del Estado era la monarquía, era el rey, y había que respetar a la monarquía como garante máximo. Lo pusimos a último momento, dice, porque las encuestas daban que el pueblo español no quería la monarquía, no quería una monarquía, y menos a un rey, no quería. El pueblo español quería una república que funcionara, moderna, en fin, partidos de oposición, etc. Pero dice, fuimos vivos y nos pusimos de acuerdo con los socialistas y con el resto del pacto de la Moncloa para meter a fuerza, a último momento, esta, como digo, la monarquía. Lo hicieron entrar por la ventana, vamos a decir la verdad. El pueblo español no lo quería. Entonces, acá hay alguien que me dice que acá en Uruguay dice hay muchos represores presos. Sí, hubo que esperar a que ganara el Frente Amplio. Es cierto, pero fue bastante lavadito el asunto. La mayoría están sueltos y muchos se han muerto en sus camas. Un tal Gabazo y otros más, quizás sí, pero, en fin, allí el propio Pepe Mujica y sus amigos, bueno, les perdonaron la vida, lo cual fue un gravísimo error, porque allí los tienes, todavía dominando una parte importante de la política. Ellos solamente entienden la fuerza, no la violencia, la fuerza. Pero, bueno, y el día que tenga que hablar del hijo, sí, de Felipe, de Felipito, sí, bueno, Felipe no, pues además no me interesa, sinceramente es un tema de los españoles, lamento mucho, la monarquía es una estupidez, creo que el pueblo español tenía y tiene la madurez suficiente para gobernarse con sus partidos políticos, deficientes, malos, etc. Pero esto de tener una monarquía parásita, costosa, que además cubre, porque la monarquía le da protección a todo ese sector de la sociedad aristocrático
que se creen superiores, el príncipe de Alba, la princesa de no sé dónde, el marqués de el otro, el de... Para, son todos de pacotilla, los conozco a varios, los he visto por razones sociales, algunos, no varios, algunos. Nada, son unos parásitos, no le aportan nada a la sociedad, más bien le quitan, y encima le ponen un tinte a la sociedad en base a los medios de comunicación, a todos esos aduladores, hacen de la sociedad, crean un polo de elitismo que siempre está contra el pueblo. Siempre están operando. Además, como son parásitos, no trabajan, no sirven para nada, esos hijos de toda esa gente que no sirven para nada, que los ves por esos barrios que te acabo de mencionar, que pululan, que hacen negocios, están tratando de ser millonarios en base a lo que algún día fue su papá, su abuelo, su tío, su tataranieto, son tóxicos para la sociedad, no sirven para la sociedad, no le aportan nada. Entonces, toda esa monarquía no es solamente Felipe, Leticia y sus dos hijas, son toda una banda, una tribu de gente que pulula alrededor, medios de comunicación, servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia son los que más los protegen, les ocultan sus miserias personales, sexuales, no sé, entonces empiezan a correr historias de que Leticia tiene hijos, que tiene un amante, que Felipe es gay, yo qué sé, todas esas cosas que decir. Y eso ocupa a la clase política, ocupa a la sociedad y contamina a la sociedad. Entonces, para mí la monarquía es un elemento definitivamente innecesario, como lo es la monarquía británica, obviamente, que además siempre están solamente para hacer negocios. Solamente para hacer negocios. Ellos, con su presencia, provocan negocios, generan negocios, amparan negocios y por consiguiente ganan dinero personal, más allá de lo que el Estado, en este caso el español, les paga para... ¿Cómo puede ser que la princesa que va a heredar el trono, Leonor se llama, ¿no? O Eleonor, Leonor se llama. La chica, amorosa la chica, la manden a estudiar a Inglaterra. Inglaterra la mandaron a estudiar. Que además fueron los ingleses los que escribieron la leyenda negra contra los españoles, contra España, que son el peor enemigo de los españoles, de España son los ingleses. También los Borbones se dice son medio tarados, ¿no? Parece que esto es genético. Pero ¿cómo van a mandar a la princesa a estudiar a Inglaterra? No, la princesa de última debería, si no quería estudiar en España, que ya creo que lo ha hecho, mandarla a estudiar a México, a Buenos Aires, a Lima, a los lugares emblemáticos de la hispanidad, que vaya a llenarse de cultura hispánica, que vaya a México, a la Nueva España, que vaya a estudiar, a Buenos Aires, hay universidades maravillosas, de mejor nivel que muchas del mundo. Y además para darle integración al mundo hispánico, porque finalmente América Latina y España son casi la misma cosa, pero España se obstina en darle la espalda a América Latina. Se obstina, quieren ser europeos, quieren ser británicos, quieren ser british o quieren ser alemanes. Y lo que no saben, sí saben, pero insisten, es que desde allá los detestan, los menosprecian. Un español, un portugués, un griego, nunca va a ser bien aceptado normalmente en los clubes british o de los Países Bajos o de Alemania. Nunca, nunca. En cambio, en América Latina serían bien recibidos, serían queridos y sería, además creo yo que es el futuro de España. Cuando se desmembre Europa, la Unión Europea tiene certificado de defunción. Eso no tiene futuro histórico, la Unión Europea. Y España es la mejor parada de todas. Tiene América Latina, que la puede, si saben reconstruir los vínculos y los lazos en términos de equidad, de respeto, de amistad y de cariño, ¿dónde puede estar mejor un español que no sea en América Latina? ¿Dónde? ¿En Alemania? No, en Alemania eran porteros de edificios. En Inglaterra limpiaban los baños. Y esa es la concepción que tienen y que de alguna manera la trasladan
inclusive a la aristocracia. Un aristócrata español, por más aristócrata que sea, en Londres no es nadie, no es nadie. En cambio, sin esos aires de aristocráticos y sin ínfulas de superioridad, un español normal en América Latina es recibido con los brazos abiertos. Nos encanta compartir, que tenemos cosas en común, no solamente el idioma, nuestra cultura, nuestro catolicismo, nuestra alimentación, nuestra gastronomía, nuestra música. ¿Dónde van? ¿Para qué van a Inglaterra? Mandale a estudiar a la UNAM de México y va a estudiar fantásticamente bien, se va a llenar de una cultura impresionante y no con esos estúpidos ingleses, además en un clima horrendo. Los Borbones no entienden y la aristocracia española tampoco. Pero hay que decirles, mira que allá te desprecian, ¿eh? Portugueses, españoles, italianos. Bueno, con Italia el Renacimiento es un poco diferente, pero Grecia y demás, para ellos España es África, el norte de África, más así se dice. Bueno, en Italia a los romanos, a la gente de Roma, dicen que son el norte de África. La aristocracia milanesa de Milán, o de Torino, o de Udine, a la gente de Roma dicen, bueno, ustedes italianos más o menos, ustedes son el norte de África. Y eso piensa un francés. Yo me acuerdo de mis abuelos hablando de los españoles en términos bastante despreciativos. Pero en fin. Entonces, 50 años de la muerte del dictador. Pero hay un reportaje que salió, yo lo vi, ya había visto un extracto hace un tiempo atrás, en el cual se habla y se refiere, porque es un tema que nunca vamos a olvidar, el de nuestros hermanos palestinos. Aquí siempre hablamos de Palestina y decimos siempre lo mismo, siempre repetimos lo mismo y no nos cansaremos de decirlo. Y espero que ustedes lo escriban ahora en un comentario. A los piojosos en este canal no los quiere nadie. Y en el mundo no los quiere nadie, porque son unos salvajes, malditos salvajes. Por eso no los quiere nadie. Pero bueno, hay un reportaje que hizo la BBC de Londres, la cadena de televisión inglesa, oficial, por consiguiente, no es de Irán, ¿se entiende? Es de la BBC, que hizo sobre la única prisión en el mundo exclusivamente dedicada o destinada a encarcelar niños. No es un centro de detención como hay en todas partes con los adolescentes que cometen delitos graves, en fin, todas cosas muy inhumanas, pero hay en todos lados. No, esto es una prisión como la de adultos destinada a niños. Y yo vi, y creo que lo puse hace un tiempo atrás, una parte de ese reportaje en el cual lo único que se escucha, se ve la imagen de la prisión, ahora lo vamos a ver, se ve la imagen de la prisión, está en Tel Aviv, obviamente. ¿Quiénes pueden ser los que odien tanto? ¿Quiénes son los odiadores seriales? A ver si a alguno se le ocurre y me lo pone acá en los mensajes. A ver si a alguien se le ocurre, yo después lo pongo acá en pantalla. La prisión, para esa prisión, la única en el mundo destinada a niños, según dice la BBC, yo lo que puse fue un audio en el cual se ve la imagen y se escucha a los niños, y se ve que es voz de niños, se siente, se escucha, se identifica, que gritan, que hablan, que rezan, que lloran, que piden por la mamá. ¿No? Que piden por la mamá y están presos y son niños. Y que estos malditos judíos sionistas, hijos de mil puta, judíos sionistas, hijos de mil puta de Israel, estos malditos, piojosos, tóxicos, encarcelan masivamente niños, algunos adolescentes, otros niños. Porque de esa manera extorsionan a sus familiares, castigan a sus familiares, los obligan a irse,
Les dicen, quieren recuperar a sus hijos, váyanse, abandonen las casas, se las vamos a robar, abandonen sus tierras. Y porque, como dicen todos, incluido el vicepresidente de la DAIA en Argentina, ese porquería de tipo de la DAIA, una organización judía sionista argentina, el subvicepresidente dijo que en Gaza no hay inocentes. Esa frase terrible, no hay inocentes. Ni los niños son inocentes. Porque cuando no hay inocentes, los niños tampoco son inocentes, porque ellos consideran que esos niños algún día serán adultos y se resistirán, se rebelarán contra el colonialista invasor judío asqueroso sionista. Hoy voy a poner una parte del reportaje que hizo la BBC. After interrogation, children are brought here for trial. Ofer military prison near Jerusalem. The army would not let Four Corners film inside. I've been behind these walls 3 times. I saw children shuffling across. Dice este periodista inglés, dice que ha estado 3 veces allí adentro, en esta cárcel, en Tel Aviv, para niños, y los vio arrastrarse en el patio, estar esposados a los niños, ¿no? Mantenerlos encadenados. The courtyard, handcuffed and shackled. Some hearings lasted 60 seconds. I saw one boy shout the name of his prison so his mother would know where he was. Un niño pedía por su mamá y gritaba su nombre para que supieran que estaba being held. I saw the judge convict some children without even once looking at them. Through it all, what I saw was a conveyor belt of convicted children. I think perhaps to give you some indication of how efficient from a military perspective this system is. According to the military court's own records, their annual report, the courts have a conviction rate of around 99.74%. Typically, a Palestinian boy convicted of throwing stones will be sentenced to about 3 months in prison. Por tirarle piedras a un convoy militar, un niño estuvo 3 meses en prisión. En una prisión donde no reciben ni buena alimentación, son castigados permanentemente, lo dicen acá, abusados sexualmente. Y después se preguntan por qué no los quiere nadie a los piojosos judíos, inmundos judíos piojosos de Israel, sionistas. ¿Por qué? The United Nations Children's Agency, UNICEF, last year released a scathing report on Las Naciones Unidas, a través de UNICEF, hizo un informe demoledor sobre el sistema carcelario israelí. Naciones Unidas. Israel's system. It found that Palestinian children had been threatened with death, physical violence, solitary confinement. Dice que a los niños, dijo el informe de Naciones Unidas, se los amenaza con la muerte, con violencia física, con el aislamiento y con agresión sexual. No lo puedo poner mucho más porque si no las redes sociales, que son propiedad privada de los grupos de judíos influyentes en los Estados Unidos, prosionistas, me sancionan. Pero ustedes ya saben de lo que va. Demasiado fuerte, amigos. Por lo menos para mí. Por eso estos judíos piojosos no los quiere nadie. Nos vemos a la tarde. Demasiado fuerte. Nos vemos a la tarde. Un abrazo. Dejen un mensaje. Por lo menos el que a mí me llega al corazón. A los piojosos no los quiere nadie. Nos vemos luego. Un saludo.